73 libros. Muy bien, 73. A ver este lado, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos libros son en total? 73. Aquí están 73 libros. Unos de una extensión más larga, otros de una extensión más pequeñita. Incluso algunos apenas llegarán a una extensión de una hoja. Se dio vuelta. En esos 27 libros del Nuevo Testamento, las cartas de Juan probablemente, la carta de San Judas, tiene apenas una extensión de una hojita. Le das vuelta, se acabó el libro. Pero es un libro. Es un libro que está en las Sagradas Escrituras. Un libro que está inspirado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El día de mañana verán qué significa esta inspiración. Miren, aquí tenemos la división. Aquí tenemos la división. Voy a hacer un poquito de zoom. El Antiguo Testamento, a su vez, se divide en otra cantidad de libros. Miren, el Antiguo Testamento se va a dividir en algo que se llama libros históricos, o para los judíos, y aquí la Torá. Esto es lo más importante para los israelitas. La Torá, esto es muy sagrado. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aquí están 5 libros. Después el Antiguo Testamento va a dividirse también en libros que se llaman históricos. ¿Por qué? Porque van a contar la historia de Israel. ¿Sí? La historia de Israel. José, Jueces, cuando empezaron a existir. Samuel, cuando empezaron los reyes. Crónicas. Sí. Aquí está Samuel. Mande dice Samuel, primera y segunda de Samuel. Muy bien. Miren. Y luego también vamos a tener los libros sapienciales, y los libros poéticos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más, no en todos, pero sí en los que nos dé tiempo. Y finalmente los libros proféticos. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 46 libros, y a su vez estos libros, si hacemos un zoom como el que acabamos de hacer, se divide en Pentateuco, que son los primeros libros, libros históricos que cuentan la historia, que narran la historia de Israel, del pueblo elegido, y luego libros sapienciales que nos hablan de la sabiduría, libros proféticos que nos hablan de lo que va a pasar, o que nos hablan también de lo que el Señor le decía a su pueblo Israel. De lo que el Señor le decía a su pueblo Israel. Ahorita vamos a profundizar, no en todos, pero sí vamos a ver un ejemplo de algunos de estos libros. Unos ejemplos que nos van a dejar un panorama completo del Antiguo Testamento. Eso es algo que podríamos humildemente alcanzar. Muy bien. Voy a cambiar la diapositiva. Si alguien gusta la diapositiva, también al final se la puedo dejar. Pues aquí la dejamos, o aquí la anotaría. Pero esta diapositiva la podemos compartir posteriormente. O la subimos a la página también de Facebook, y ahí va a estar la diapositiva para todos los que la necesiten. El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? 27. Miren, 27 libros, de los que a su vez están divididos también en evangelios. En el Nuevo Testamento vamos a tener evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos de los Apóstoles, que no entra como evangelio, pero los Hechos de los Apóstoles los escribió Lucas. Entonces, es una obra de Lucas, y de Hechos de los Apóstoles están catalogados aquí, porque aparte los Hechos de los Apóstoles cuenta la continuación después de que Jesús resucita. ¿Sí? Ahí están los Hechos de los Apóstoles. Después, el Corpus Paulino. Se escucha muy interesante también el Corpus Paulino. ¿Qué es el Corpus Paulino? Sino todas las obras que escribió San Pablo. En eso se divide también el Nuevo Testamento. En las obras que escribió San Pablo. Porque San Pablo, después de su conversión, se dedicó a recorrer el mundo entonces conocido. ¿Cómo? Con sus propios medios, como pudo. Y aquí están
aquí están las cartas que Pablo escribió. Aquí están las cartas que Pablo les escribió a todas las comunidades que fue a visitar. Muy bien. Tenemos también otras cartas que se llaman las cartas católicas. Cartas católicas. ¿Por qué cartas católicas? Porque precisamente Santiago, Pedro y otra vez Pedro, primera y segunda de Pedro, dos cartas que escribió Pedro, estas cartas iban dedicadas exclusivamente a comunidades católicas, comunidades cristianas, ¿no? Para acrecentar su fe. Iban dirigidas para comunidades católicas. Ahora, cartas de San Juan. También si ya tenemos cartas católicas y tenemos cartas de Pablo, ahora cartas de San Juan. Y entre las cartas de San Juan está el Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan, el último libro. Sí, adelante. Sí. Miren, sí, que tengan el libro de Daniel, porque, miren, aquí es un detalle, no entré en este detalle, pero sí, nuestra Biblia siempre tienen que fijarse que tenga estos libros, 73, la Biblia católica, ¿sí? La Biblia católica, ¿por qué 73 libros? Porque la Iglesia Católica ha definido que son 73. La Biblia se escribió en 3 idiomas, particularmente. Se escribió en hebreo, se escribió en griego y en arameo. ¿Sí? En arameo, en griego y en hebreo. Pero pasa que algunos judíos, que ellos se encargaban de recopilar los libros más sagrados, cuando ve que hay libros que están escritos en griego, estos libros los sacan de los libros canónicos. Vamos a ver ya este libro el día de mañana, van a ver qué significa la canonicidad de los libros. Los sacan y entonces solamente van a tener por revelados libros que hayan estado escritos en hebreo y libros que hayan estado escritos en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, por lo tanto, en el Nuevo Testamento, con los protestantes no tenemos alguna diferencia. Si acaso en alguna interpretación o en alguna traducción, ahí sí vamos a tener diferencia. Pero en el Antiguo Testamento, los libros que se escribieron en hebreo son autorizadísimos, son autorizados. Pero los que se escriban en griego, algunos van a ser rechazados. Adelante, Carmen. Padre, las cartas de San Juan, ¿de qué San Juan estamos? Estamos hablando, se le atribuye y se le quiere atribuir, obviamente ya el estudio se profundizará más, pero al mismo Juan que escribió el Evangelio. Pero no es el Juan de los apóstoles. Podríamos decir que es la escuela de Juan. Los que él instruyó. ¿Y por qué posturas ahí? ¿Es un popular de los discípulos de San Juan de los que instruyó, me imagino? No, este es San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, no San Judas Iscariote. No, pues me refiero que es otro discípulo del tiempo de ellos. Que haya recibido el influjo. Bueno. Como cuando San Juan recibió la... Sí, que también, fíjense, hay dos maneras. Por eso al inicio decía, se le pone el nombre del autor o este autor, o también podríamos decir, se le pone el nombre de la escuela a la que pertenecían estas cartas. Alguien encontró unas cartas en aquel entonces, ¿verdad? Que estaban buscando, pues seguramente los arqueólogos en aquel entonces, los primeros cristianos, los documentos los escondían porque estaban siendo perseguidos.